César. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Espero que estén muy bien, que hayan podido revisar el material. La idea es que de alguna forma ustedes se vayan familiarizando con el material que vamos revisando. Yo estoy tratando de mirar las sesiones, digamos, que teníamos previstas y yo creo que con hoy vamos a cubrir inclusive parte de lo que tendríamos que hacer el sábado. Y bueno, mi propuesta en todo caso, o sea, tenemos dos cosas. Ahí nos falta ver la parte de procedimientos, que eso sí lo vamos a ver el día sábado, y también la parte práctica. Pero lo que sí pensaba, César, era como hacer una relación con la parte de fiscalización de estudios de impacto ambiental, que si bien no lo habíamos, vamos a decir, considerado en este módulo, pero me parece que va muy de la mano con la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Entonces, voy a añadirles, digamos, para las últimas sesiones, esa parte que interactúa mucho con la evaluación estos estudios de impacto ambiental, digamos, en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poquito más de aspectos de los que estaban previstos, precisamente para que ustedes vean un poco la relación entre los instrumentos fiscalizables, que en verdad la certificación ambiental, ¿no? La certificación ambiental, recuerden, es el instrumento que contiene las obligaciones ambientales de los titulares, que constituye la viabilidad ambiental del proyecto, del estudio, y que por tanto luego tiene que ser materia de esta labor de supervisión, de fiscalización. En verdad el macroproceso es llamado fiscalización ambiental, pero en verdad constituye varios tipos de, digamos, procesos, ¿no? La supervisión por un lado, por otro lado también la evaluación ambiental, que tiene que ver más con un enfoque de monitoreo, y finalmente esta parte vinculada, digamos, a inclusive esta relación de los estudios de causalidad, ¿no? Que ahora seguramente de alguna forma para las próximas sesiones vamos a incorporar, como les comento, algo de esto, ¿no? Entonces, algo que les había comentado que justamente había motivado parte de una de las consultas que tuvimos al momento de cerrar la sesión pasada, digamos, tenía aquí eh, algo que compartirles, ¿no? Hoy día estamos 2 de junio ya, y bueno, como les digo, vamos a continuar con esta parte de SENACE y las herramientas que ha implementado, digamos, en el marco de la evaluación de estudios de impacto ambiental detallados. Vamos a ir incorporando hoy ya algunos conceptos, como les decía, de esta sesión que estaba planificada para la siguiente semana, pero vamos a ir incorporándolos porque en verdad están muy relacionados, ¿no? El tema de, en particular, los registros de certificaciones ambientales, que es lo que nos va a dar además pie para poder hacer la búsqueda de los instrumentos que van a ser materia del trabajo, digamos, que pretendemos hacer de manera grupal. ¿Sí? Y como les digo, vamos a incorporar algunos aspectos de fiscalización vinculadas a la certificación de estudios ambientales. Les había preparado esta lámina que tiene que ver con la solicitud de acceso a la información pública que se puede realizar ante el SENACE. En realidad se puede hacer de dos maneras, ¿no? Por un lado, la opción presencial, uno puede, en la versión aquí que ustedes pueden ver en la primera parte, en atención presencial, uno puede requerir el instrumento a partir de un formato que se descarga, digamos, de manera virtual, de manera física, uno lo puede imprimir, digamos, completar y solicitar, ¿no? Pero también la versión, digamos, vía una solicitud virtual, para lo cual o uno descarga el formulario y lo envía vía correo electrónico, o ingresa a este clic, a este botón que indica nueva solicitud y se llena un formulario. Digamos que habrían tres mecanismos, ¿no? La atención presencial, la atención virtual, ya sea por el formulario, digamos, digital que uno completa y lo envía vía correo electrónico, o llenando directamente el formato. Voy a compartir ahora el enlace web para que puedan ver cómo es llenar este mecanismo. Y en verdad no es nada sencillo, no es nada, digamos, complicado, es bastante sencillo y ustedes pueden allí solicitar el instrumento completo. Voy a compartirles dos pantallas. Por un lado, esta primera tienen varios botones, ¿no? Es un enlace de publicaciones, guías y manuales y tienen el registro de certificaciones, transparencia, atención al ciudadano, tablero de control, participación ciudadana, el acceso a EVA y grandes proyectos.
incluso tienen un video aquí. Entonces uno puede ingresar a esta opción que indica atención al ciudadano y allí tiene, digamos, acceso al sistema de trámite, ¿no? Atención de consultas, solicitudes frecuentes, servicios en línea, carta de servicios, ¿no? Datos abiertos. Ese es un acceso, ¿no? Sistema integrado de transparencia, atención al ciudadano. Aquí, vamos a ingresar. No sé si siguen viendo la pantalla que me lleva. Acá tenemos esta opción de vía telefónica, correo electrónico, preguntas frecuentes. Ese es, digamos, el mecanismo amplio. Y ahora les voy a mostrar el segundo, que es el que les había mostrado en la presentación de PowerPoint. Aquí está. Esa es la versión que les mostré, que es como les decía la segunda opción, que es donde tienen este botón que indica nueva solicitud. Dan clic allí y lo que va a alcanzarles es un formulario. Este formulario tiene algunos campos que deben ser completados. Vamos a simular una forma, ¿no? Digamos un modelo. Solicitud de acceso a la información pública, te indica DNI, uno carga su número de DNI, lo voy a hacer yo con mis datos, uno coloca el número del DNI. ¿Están pudiendo ver el formulario? Solo, por favor, me pueden confirmar si están viendo el formulario de solicitud de acceso a la información pública, ¿verdad? Sí, sí, correcto, perfecto. Muchas gracias, sí, gracias Elvis, gracias a todos. Bien, entonces uno ingresa sus datos y hay una especie de lupita. Entonces tiene que dar clic allí para que automáticamente, vamos a decir, que esta conexión que tiene la plataforma con RENIEC pueda alcanzar los datos por default. Entonces se autocompleta. Uno ya no puede modificar estos datos porque ha cargado los datos que se vinculan al número del DNI, en este caso el mío, ¿no? Entonces, Chauca Vázquez Nancy, y se genera automáticamente una fecha, ¿no? La fecha, se carga la fecha de momento actual, 2 de junio a las 8:13, y inmediatamente te pide ingresar otros datos, ¿no? Uno puede ingresar aquí el número de celular que desea que la contacten, debe ser el caso, el número del teléfono fijo, digamos, puede ser así, ¿no? El correo electrónico, no puede ingresar su correo. Dice, ¿representa a una persona jurídica? En este caso, yo soy una persona natural. No. Si es que fuera que sí, uno tiene que cargar el número de RUC de la empresa. En este caso es no, entonces persona natural. Razón social, obviamente está deshabilitado. En cambio, si uno pusiera que sí, allí sí te pide el número de RUC. Haces el mismo mecanismo que les hice para el número del DNI. Tienes que cargar esta lupita, hacer clic para que el número de RUC jale la razón social. Con eso se autocompleta esta opción de la razón social. Una vez cargados estos datos de datos del ciudadano de manera general, se cargan estos otros 4 campos. Domicilio, te pide la dirección, digamos, física, ¿sí? Luego, claro, ahí te indica también ubicación geográfica, ¿no? Dato obligatorio, escribe el departamento, provincia o distrito, te pide el ubigeo, ¿no? Luego, bueno, esto sobre todo es para cuando uno, por ejemplo, puede requerir información y, digamos, si la información es muy grande y el correo electrónico no tiene tiene una capacidad limitada, de repente te pueden enviar el CD, ¿no? Pero es más difícil, en verdad, hoy mismo, aun cuando la capacidad del correo electrónico sea, digamos, limitada, lo que suele ocurrir es que te alcanzan un enlace que es un enlace para descargar los archivos y te dan un periodo de tiempo, ¿no? Usualmente 7 días, 10 días, dependiendo. Te dan un periodo de tiempo que en verdad no es tan estricto, no es tan así al séptimo día, ¿no? Pero te dan el acceso, digamos, a un SharePoint, que es una plataforma de Office, en el cual cargan los datos que pueden ser 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, a veces 8 gigas, dependiendo del tamaño del estudio de impacto ambiental. Cargan allí y entonces uno lo que tiene que hacer es darle clic a ese enlace que te mandan en la respuesta, que es una carta, un oficio y además un informe técnico que detalla en función de lo que has solicitado. Por ejemplo, puedes haber solicitado, necesito los estudios de impacto ambiental referidos al titular Tía María, ¿no? Perdón, al proyecto de inversión Tía María. Entonces, van a hacer un análisis respecto de qué información tienen
en cartera, digamos, de proyectos, y en el informe detallan cuáles son los instrumentos que han, digamos, ubicado en su base de datos, ¿no? Entonces, en caso fuera eso, no te piden el domicilio, ¿no? Pero en verdad, la mayoría de información, como les digo, es posible ser descargada vía electrónica, ¿no? Y a uno también le facilita esa opción. Luego, datos de la solicitud. Entonces, aquí hay que ingresar dependencia de la cual requiere información, ¿no? Entonces, si uno conoce, vamos a decir, la estructura de la entidad, puede indicar quién. En este caso, uno puede colocar este check. Acá hay una versión, no puedo, no sé, creo que no están viendo mi cursor, pero en la parte de la derecha donde dice dependencia de la cual requiere información, hay un check que aparece, digamos, seleccionado, pero uno puede deseleccionar. Por, digamos, de manera predeterminada aparece la opción que está seleccionada, que indica no preciso la dependencia. Es decir, no sabes, uno puede no saber dónde está, en qué área, ¿no? Puede ser que sea en la unidad de registros, digamos, ambientales, o puede ser que sea en una de las direcciones de línea. Entonces, en el mejor de los casos, si uno sabe lo que quiere y no necesariamente dónde, puedes indicar no precisa la dependencia. Pero si sí sabe, por ejemplo, es un estudio de impacto ambiental vinculado a un sector minero y por tanto sería la dirección, digamos, y es la dirección de proyectos productivos y extractivos, por ejemplo, entonces uno deselecciona aquí y te da la opción a uno poder, digamos, ubicar el área, ¿no? Recuerden que este formato de acceso a la información pública es para toda aquella información que genera la entidad, no es solamente para solicitar estudios de impacto ambiental. Entonces, digamos que a uno le interese cuál ha sido, por ejemplo, un informe técnico del área de administración que ha servido para contratar algún servicio, ¿no? Entonces, por eso uno puede colocar, por ejemplo, oficina de administración, o podrías colocar también, digamos, oficina de asesoría jurídica, ¿no? Aquí, a ver, tenemos, acá está responsable de brindar el acceso a la información pública, oficina de atención a la ciudadanía, oficina de asesoría jurídica. Uno puede seleccionar el área al quien, digamos, le vas a requerir la información. Pero como le indico, si ustedes no tienen claro de dónde, en qué área tendría esa información, pueden colocar simplemente este check y se indica no precisa, y aquí aparece sin asignar. ¿Qué información solicita? Uno ahí puede poner una sumilla pequeña, ¿no? Y aquí en la parte inferior les dice máximo 2000 caracteres, ¿no? Entonces, llenen los campos, ¿no? Cuando uno requiere, en este marco, en el marco del, digamos, de la Ley de Acceso a la Información Pública, no necesita explicar para qué necesitan información. No tiene que decir, estoy haciendo mi tesis, o necesito saber, porque de repente soy un ciudadano y requiero quejarme, porque estoy, digamos, identificando impactos ambientales en mi comunidad. No tienen por qué, digamos, explicar, no necesita motivarse cuál es la razón de la solicitud. Simplemente ustedes indican allí qué información solicitan. Por ejemplo, solicito los estudios de impacto ambiental del proyecto, o relacionados, vamos a poner, para que nos alcancen todos los que existen, relacionados al proyecto Tía María, por ejemplo, ¿no? Por si fuera el caso, ¿no? Y bueno, uno puede de repente poner una serie de datos más, ¿no? Puede indicar, yo sé que hay el ITS que se fue aprobado en el año 2020, qué sé yo, ¿no? O sea, uno puede poner mucho más datos, pero siempre dentro de los 2000 caracteres que les permiten. Entonces aquí uno puede ingresar más información. Observaciones, si es que, por ejemplo, ustedes tuvieran alguna, digamos, alguna solicitud particular, ¿no? Podrían ustedes indicar, por ejemplo, necesito que la información que se me entregue sea el expediente por completo, no solamente, que incluya, por ejemplo, los informes técnicos, que incluya el levantamiento de observaciones de los titulares, el proceso de participación ciudadana, etcétera, ¿no? Que el expediente sea completo, digamos, uno puede detallar eso, ¿no? Y eso lo precisa aquí, ¿no? Solicito o requiero que se brinde que me brinden, ¿no? Que me brinden el expediente completo, ¿no? Por ejemplo. Esa puede ser una observación, ¿no? Etcétera. Y aquí indican, ¿no? Deseo que la respuesta a esa solicitud sea notificada a mi correo electrónico. Eso está también, digamos, es posible, uno tendría que seleccionarlo,
para que siempre la información fluya por correo electrónico, ¿no? Uno selecciona eso, forma, entrega la información y aquí te dan varias opciones, ¿no? Copia simple, copia certificada. La copia certificada es una llamada también copia fedateada, que no es otra cosa que, en este caso, el fedatario del SENACE, vamos a decir que pongo una especie de, algo así como, como una legalización, digamos, ¿no? No es en estricto, pero digamos existen fedatarios siempre en las entidades y ellos le hagan como una especie de una firma que corrobora que efectivamente el documento es una copia idéntica del original, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es una copia simple, porque usualmente es la información que uno requiere para, no sé, algún tema académico, por ejemplo, y puede indicar allí si la quieren o la quiere, si es que no la puede querer por correo electrónico. Acá tienen las opciones CD, DVD, correo electrónico u otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que me envíen, no lo sé, bueno, no sé qué otra versión podría ser, ¿no? Pero usualmente CD, DVD o correo electrónico, ¿no? Más fácil es, como les digo, correo electrónico, les hacen llegar ese enlace y ustedes tienen un tiempo para descargar. Luego, ustedes pueden adjuntar uno o más archivos para ayudar a, por ejemplo, precisar la búsqueda, ¿no? Imaginemos que no sea un estudio de impacto ambiental lo que uno quiere, sino a lo mejor el informe final de una consultoría que sabemos que se hizo. Y de repente uno no tiene claro cómo se llamó la consultoría, quién fue digamos, la entidad o la persona natural contratada para esa consultoría, pero a lo mejor sí sabe o ha visto un post no sé, en el Facebook o en el LinkedIn del SENACE y esa imagen podría decir, mira, yo vi el post que se dio en, no sé, en abril del 2021 y por tanto puede uno adjuntar, ¿no? Adjunto, y eso lo puede poner en observaciones, ¿no? Adjunto a manera de referencia digamos, la publicación o el material de difusión que SENACE realizó respecto de la consultoría X, que fue publicada en el año 2021, en el mes de abril, ¿no? Y adjunto allí la imagen respecto a lo que me refiero, ¿no? Y entonces uno adjunta esa imagen, ¿no? Selecciona el archivo, carga el archivo y ya está, ¿no? Esto tiene que tener máximo 30 megabytes y ya está. O también puedes juntar, por ejemplo, un listado de proyectos. De repente, para evitar tener que hacer una solicitud por cada uno de los proyectos, uno puede colocar un listado, ¿no? Quiero estos proyectos, y hace un Excel, ¿no? Con algunos datos, el nombre del proyecto, el titular, la fecha de la publicación o la aprobación del instrumento, si es que uno lo sabe, o la, digamos, resolución, qué sé yo, puede ser la resolución, digamos, directoral con la que fue aprobada, por ejemplo. Uno adjunta ese listado, también esa puede ser otra opción, y finalmente tiene que ingresar el código que aparece ahí al costado, ¿no? Que en este caso es 79, por ejemplo. 79, 555. No sé por qué me voy. 79, 3 veces 5, ¿no? Entonces uno carga esto y obviamente por razones, porque esto es una prueba, no lo voy a grabar, pero la idea es que uno le dé grabar aquí y con eso se hace el envío de la solicitud de acceso a la información pública. Después de esto, usualmente te puede llegar una notificación al correo que indica que han recibido tu solicitud de acceso y que en el plazo estimado te van a dar respuesta, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la forma más sencilla de de solicitar información en el marco del acceso a la información pública. Como les indico, no solamente es para solicitar estudios de impacto ambiental, pueden solicitar también cualquier otra información que pudiera ser un pronunciamiento de la asesoría jurídica, información presupuestal, información de informes que pudieran haber sido materia de alguna elaboración de consultoría, contratación, etcétera, ¿no? Aquello que, digamos, sí constituye, y de hecho hay un análisis, ¿no? Internamente digamos, responsable de brindar esta información en el marco de esta norma, es que hace un análisis, ¿no? Siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, no haya sido calificado como confidencial, entre otros aspectos. A partir de digamos, de ese análisis, indica que efectivamente calza en el marco de esta solicitud y le hacen llegar en el plazo, digamos, más cercano, ¿no? La ventaja de este mecanismo de solicitud de información es que tiene un plazo de 7 días hábiles para que les hagan llegar la información. En el mejor de los casos,
en todo caso para que les respondan, ¿no? Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, la información que ustedes hayan requerido es información que no esté en versión electrónica del todo, y ustedes hayan pedido el expediente completo, entonces deba tomar un tiempo para digitalizar, pero eso se lo van a explicar, ¿no? Les van a explicar, pero dentro del plazo de los 7 días hábiles, casi siempre la gran mayoría de solicitudes digamos, se pueden atender, ¿no? Entonces, eso es importante. Y este mecanismo calza no solo para el SENACE, calza en verdad para muchas otras entidades, ministerios. Prácticamente todos los sectores en el sector público tienen un canal de acceso a la información pública, ¿no? Puede ser un formulario, puede ser un formato electrónico que se completa y que se tiene que cargar a la plataforma o otros mecanismos, pero siempre va a haber algo similar, ¿no? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo conozcan a fin que eventualmente si es necesario puedan hacer uso de ese mecanismo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la opción más, creo que yo, más práctica, ¿no? Bien, entonces, otro de los temas, digamos, que íbamos a ver a partir de ahora era una, digamos, plataforma llamada Cenas en Cifras, que es la que les había comentado o les había comenzado a comentar la última sesión. Y lo que va a tener, digamos, esta plataforma es la posibilidad de brindarles distinto tipo de información, ¿no? Por ejemplo, eso ya les habíamos mostrado, es un portal interactivo que tiene SENACE y que les muestra información estadística que corresponde a la certificación ambiental, entre otros análisis, digamos, de tipo cualitativo, cuantitativo e incluso estadístico, ¿no? A ver, Luis nos pregunta si la información en residuos sólidos que suben al CIGERSOL las empresas generadoras y operadoras sería información a la que se podría tener acceso. Ya, la información del CIGERSOL no la tiene SENACE, porque la información de residuos sólidos que reporta SENACE, o perdón, que le reportan al Ministerio del Ambiente, es información que digamos, se reporta al Ministerio del Ambiente en calidad de su rectoría en materia de residuos sólidos, de gestión de integral de residuos sólidos. Entonces, esa información no está a cargo de SENACE y entonces a quien debería ser solicitada sería al Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente también tiene un canal similar para, vamos a ver si puedo compartirles la plataforma, pero tiene un canal similar. Entonces, claro, lo que va a pasar es que, por ejemplo, ahí hay información de dos tipos, ¿no? El Ministerio del Ambiente, hasta antes de la pandemia, ha tenido que recibir esos reportes, en su mayoría, han venido siendo reportados de manera física, ¿sí? Y más bien el año de la pandemia, precisamente porque además había un plazo para este reporte que tiene que tener más o menos un periodo de tiempo, digamos, en curso. Y ese, digamos, ese periodo iba a estar vencido, entre comillas, dentro de los primeros meses de la cuarentena que fue en el año 2020 por la pandemia, ¿no? Entonces, lo que se buscó era tener una especie de plataforma digital para que las empresas operadoras puedan reportar dicha información a través de dicho canal. Entonces, lo que van a tener en información dentro del SIGELSOL probablemente sean de dos tipos, ¿no? Información que es la última, que sí ha venido de manera electrónica, entre el año 2020 en adelante, y hacia atrás, digamos años previos, muy probablemente estos informes serán los informes que llegaban en físico. La ventaja es que los informes que venían desde el año 2018 al Ministerio del Ambiente, en gran parte también, así vinieran en versión física, el Ministerio del Ambiente implementó una plataforma que se llamaba ECODOC, que era una especie de, digamos, de sistema de trámite documentario en versión electrónica, en versión digital, que lo que hacía era que en cuanto llegara a mesa de partes, ese documento, ese expediente, era escaneado. Y esa es la ventaja porque cuando comenzó la pandemia y nosotros teníamos que comenzar con el trabajo remoto, digamos, y no teníamos, pues, en muchos de los casos, nadie se había preparado, pues, para tener una cuarentena de ese tipo y para hacer el trabajo remoto, entonces se tenía eso previsto, pero bueno, sin duda hubo que adaptarse y entonces lo bueno era que nosotros ya contábamos con esa plataforma en funcionamiento. Es más, recuerdo que yo misma fue particular, por ejemplo, porque eh, habían dicho que esta plataforma tendría que entrar
con los dos tipos de documentos, ya sea con los documentos en versión, digamos, de versión de cara interna, o sea, todos aquellos documentos tipo memorandos, por ejemplo, debían ingresar por este mecanismo, y también los documentos que venían de, digamos, de fuera, ¿no? Los documentos externos. Y era un poco fastidioso porque, bueno, obviamente era empezar con el cambio en simultáneo, ¿no? Y eso pues nos ponía en un reto adicional. Eso fue en el 2018, ¿no? Nadie tenía previsto pues ni por asomo una pandemia, ¿no? Sin embargo, aunque costó algunos meses digamos, de cambios en el procedimiento, adaptarse un poco al mecanismo, tener que tener en algún caso, incluso, por ejemplo, para el reporte del envío al courier, había que imprimir alguna parte del informe, algún tipo de incertidumbres, entre otras cosas. Finalmente, para el año 2020, nosotros ya habíamos superado esas etapas, de, digamos, de puesta en marcha y ya funcionaba el ECODOC. Entonces, la gran ventaja es que del 2018 en adelante, aun cuando los informes del CIGERSOL le hubieran sido reportados, digamos, en versión física, eran escaneados en trámite documentario. Entonces, eso permite que desde el 2018 en adelante, muchos de los informes ya estén probablemente en versión digital en su mayoría. De ahí hacia atrás es el tema, ¿no? Porque de hecho la plataforma del CIGERSOL, incluso antes de que el MINAN asuma competencias entre el año 2016, por ejemplo, quien se hacía cargo del CIGERSOL era era el Ministerio de Salud, ¿no? La plataforma estaba más vinculada así bien al CINIA, o sea, de alguna manera siempre estuvo relacionada con el CINIA y con el apoyo que el Ministerio del Ambiente brindaba a través de algunos serie de proyectos de cooperación internacional. O sea, siempre hubo un trabajo muy vinculado en materia de residuos sólidos, pero digamos que el MINAN no era el ente rector, ¿no? Entonces, del 2016 para atrás, inclusive del 2017, ¿verdad? Es que ya empieza, digamos, a hacerse el ejercicio de que SENACE asume, o perdón, Ministerio del Ambiente asume el rol de ente rector en materia de gestión de residuos sólidos, es que podría, digamos, tenerse la gran parte de la información en versión digital, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les puedo comentar. Aquí les estoy mostrando, y seguramente ya pueden verlo, es el portal del Ministerio del Ambiente y el formulario de acceso, de solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Otra vez, les dan las opciones de descargar el formulario en físico, en formato Word, completarlo, y aquí te da la opción, uno le da clic allí y puede descargar el archivo, que es una versión, digamos, electrónica en, en Word, ¿no? Y completa ese formato. Es un formato también bastante simple, vamos a ver, está descargando. Y la otra opción es ingresar a llenar el formulario virtual de acceso a la información pública desde aquí, ¿no? Ahora que cambié la ventana, no sé si pueden ver la pantalla donde aparece solicitud de acceso a la información pública o están viendo todavía la pantalla del MINAM. ¿Alguien me confirma? Sí se ve la nueva pantalla de formato. Perfecto, gracias, gracias, Graciela, Claudia. Sí, Excelente, genial. Entonces, como ven, es un formulario bastante similar, ¿no? Es un formato, lo que pasa es que la solicitud de acceso a la información pública en verdad es más o menos estándar, ¿no? Entonces, como ven, texto único y se invoca la ley de transparencia y acceso a la información pública, eh, y aquí aparecen, ¿no?, los datos, ¿no? Los nombres de la persona, que es la solicitante, lo mismo más o menos similar, la dirección, correo electrónico, teléfono, el tipo de información solicitada, uno puede llenar aquí los campos. Nos indican cuántos caracteres, no nos indican cuántos caracteres, pero bueno, uno puede completar esa información aquí. La dependencia, otra vez, aquí sí le da la opción de a quién se le requiere la información, ¿no? Pero lo mismo, por ejemplo, hay áreas, o sea, hay unidades, hay viceministerios, no llega a nivel, digamos, llegas al nivel de direcciones, incluso sí, hasta el nivel de direcciones generales, ¿no? Entonces uno, si uno conoce, no, inclusive también las direcciones de línea, es decir, el Ministerio del Ambiente tiene, ahora tiene 8 direcciones generales, pero a su vez, dentro de las direcciones generales hay como direcciones que ya no llevan el nombre general, entonces uno puede elegir, ¿no? Por ejemplo, la Dirección General de Calidad Ambiental, la Dirección, por ejemplo, General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, etcétera. Entonces uno puede seleccionar, también aparece en la Oficina General de Asesoría Jurídica, de Asuntos Socioambientales, Planeamiento y Presupuesto, etcétera. Entonces uno selecciona el área a la cual va, o me parece que también podría ser,
porque también puede cargar si no seleccionas. Sí, bueno, no voy a poder hacer la prueba digamos, grabando, pero si uno no está del todo seguro, podría dejarlo en selecciones sin hacer la selección. Me parece que no es un dato obligado, aunque no. Acá aparece un asterisco, campos obligatorios. Sí, debe seleccionar, ¿no? Pero una cosa que si uno no sabe en qué área, en qué dirección general está la información, por ejemplo, en el caso de los viceministerios, podría indicar viceministerio de gestión ambiental, que involucra todas las direcciones, por ejemplo, políticas, calidad, está la dirección de residuos sólidos y la dirección de información que ve todo el tema del CINI, ¿no? Entonces, uno carga el Viceministerio de Gestión Ambiental, por ejemplo, y lo mismo, ¿no? Forma de entrega de información, copia simple, fedateada, CD, electrónico, correo electrónico u otro, ¿no? Alguna observación, si le indica, y acá también les pregunta, autorización para recibir respuesta a la solicitud vía correo electrónico, ¿autorizo o no autorizo? Está cargado de manera predeterminada como no autorizo. Ustedes pueden autorizar esta opción y bueno, a mí en particular me parece que es más práctica, que siempre te respondan vía correo electrónico, eso lo hace incluso más rápido, ¿no? Hay un código allí para poder verificar, digamos, con algunos datos, ¿no? 2466P, se carga, digamos, ese dato y se da a registrar. Y acá inclusive en la parte inferior les indica que, sí, bueno, les indica el marco normativo. Mm, sí. Bueno, acá les va a cargar, digamos, seguramente una ventana de confirmación, ¿no? Bueno, aquí no lo estoy haciendo, pero esa es, por ejemplo, una forma de también solicitar información con la cual ustedes pueden tranquilamente solicitar cualquier tipo de información. Pasa lo mismo con cualquier otro ministerio, con los gobiernos regionales, las municipalidades, aunque no todas estas otras autoridades tengan probablemente formularios como los que han visto, ¿no? En algunos casos sí te piden que lo ingreses por mes de partes. La gran mayoría de los gobiernos regionales, por ejemplo, para las actuales fechas, ya cuentan con ventanillas como electrónicas para solicitud de información. Es decir, no tendrían que hacerlo vía, digamos, física, sino que a veces le piden registrar sus datos y algo así como que generar un usuario, ¿no? Como cuando uno entra a algún aplicativo, qué sé yo, te pide generar un usuario con un código de password para poder ingresar a una especie de casilla y luego de eso pues cargas la información que solicitas y lo mismo, ¿no? Va a pasar el mismo mecanismo de tener que elegir, digamos, si necesitas que te notifiquen de manera electrónica, entre otros, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que se tiene ahora, ¿no? Y bueno, la idea es que eso, como les digo, tiene una más rápido nivel de atención, ¿no? A ver, vamos a ir ahora con la... Entonces, como les había comentado, vamos a ir a ver lo que corresponde a este, digamos, registro, es lo que le llamamos el registro de certificaciones. Dentro de esta plataforma que se nace en cifras, tienen varios accesos, ¿no? Tienen el portal interactivo de certificaciones ambientales y tienen el portal interactivo de consultoras ambientales. En ambos casos lo que tienen son, digamos, accesos a bastante información. Por ejemplo, en el caso del portal de certificaciones, tienen el resumen estadístico mensual que les indica cuáles son los instrumentos que están en evaluación, cuántos son los que ya han sido evaluados. Tienen un enlace para expedientes recibidos y evaluados por departamento, les muestra una serie de estadísticas respecto del tema. ITS por departamento también, como habíamos visto en respecto a las cifras de qué es lo que más recurrentemente solicitaban o evaluaba SENACE, eran básicamente ITS, que son los informes técnicos sustentatorios, que son modificaciones menores a los estudios de impacto ambiental. También tienen información respecto de los talleres y audiencias, que tantos han sido realizados en el proceso de participación ciudadana de los, digamos, de los proyectos de inversión. Las cifras vinculadas a los expedientes recibidos y evaluados por el SENACE, los EIAD y MEIAD, que son las modificaciones de los estudios de impacto ambiental recibidos y evaluados, las evaluaciones ambientales preliminares que se generan por departamentos y los montos de inversión de EIA detallados y de EIA, en este caso, y de modificaciones de los EIA, ¿no?
Antes se llamaba Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales del SENACE, y este era, digamos, más o menos la estructura, ¿no? Esta es una plataforma que ya está como, digamos, es actualizada, pero lo interesante es que todavía algunos de los módulos funcionan, ¿no? Por ejemplo, funciona una ventana en la que aparece, en este caso, el catálogo del registro de certificaciones. Entonces uno puede ver allí todos los expedientes que forman parte del registro de certificaciones. Lo curioso es que, y yo he estado haciendo un poco algunas pruebas, porque como han cambiado esta plataforma, la que les acabo de mostrar de Senasa en Cifras, también ha cambiado algunos links de acceso. Entonces, bueno, por lo menos es lo que yo encuentro como una discordancia allí. Bueno, yo estuve a cargo de este registro cuando yo entré a Senasa en el año 2014, y lo primero que tuve a mi cargo fue la dirección, la dirección de registros ambientales. Entonces, implementamos esta plataforma de registro administrativo de certificaciones ambientales, y la idea era que siempre uno pudiera reconocer una especie de código único del expediente, de manera que pudiera ser solicitado desde cualquier nivel, sabiendo cuál es el histórico de los instrumentos que existían, que tiene SENACE, ya sea que ha evaluado SENACE o aquellos que había recibido el proceso de transferencia que los sectores rehicieron hacia él, ¿no? Entonces, aquí había hay un catálogo del registro de certificaciones ambientales, y uno puede ver el histórico de toda esa información. Ahora vamos a entrar para navegar un poquito ahí. Y entonces todavía ese catálogo funciona, uno lo puede descargar, hay información departamento por departamento, y también hay información del país de manera general. Pero además también hay una especie de, digamos, de búsqueda y de archivos que uno puede descargar, que es más bien por la tipología de proyectos: transportes, minería, electricidad, agricultura, ¿no? Entonces, y finalmente también una opción al link, que es el capítulo de línea base del registro de certificaciones. Esto es lo que se tenía antes, ¿no? La plataforma existe, todavía los links están, pero muestra error cada vez que uno navega allí. Entonces, por eso es que no les estoy... Vamos a igual a entrar a verlo, pero digamos que tiene sus limitaciones. Entonces aquí les voy a compartir el pantallazo de lo que se ve. eh, para que tengan más o menos mucho más fresco, digamos, la información. Y acá está. Entonces, ese es el portal SENACE en Cifras, portal interactivo de certificaciones, interactivo de consultoras y portal interactivo de gestión social. Uno ingresa al primer enlace y lo que va a poder observar, digamos, es cuáles son estos, digamos, estas cifras respecto de los iconos que les había compartido, ¿no? Aquí aparecen, ¿no? El resumen estadístico, expedientes recibidos y evaluados por departamento, ITS por departamento, talleres, audiencias, toda esta información, ¿no? Entonces, si uno entra, por ejemplo, a información de expedientes recibidos y evaluados por departamento, uno hace clic allí y te muestra la, digamos, estadística respecto del tema, ¿no? Uno tiene la opción aquí a restringir en estas barras, no sé si pueden lograr que se ve, digamos, uno puede restringir el periodo, el rango de periodo en el que, por ejemplo, fecha desde que ingresó el expediente a ser evaluado hasta la fecha en el que se emitió la resolución directoral, por ejemplo. Uno puede restringir ese rango de periodo en el cual uno, digamos, quiere hacer el análisis, y como van viendo aquí, va modificándose este cuadrante, ¿no? Donde indica que son cifras en estadística, ¿no? En este caso en distintos tipos, ¿no? Ya sea por subsector, por tipo de instrumento, si fue aprobado o desaprobado, si se desistió, si está en evaluación, si está, o si está en otra categoría. Y esto se mueven unas barras aquí para poder ver a todos los sectores que existen, ¿no? Transporte, salud, minería, hidrocarburos, electricidad y agricultura. No han agregado vivienda todavía, miren qué curioso. Será porque lo más seguro es que no haya todavía ningún instrumento de vivienda evaluado, ¿no? Entonces aquí en la parte inferior también les muestra planes de participación ciudadana aprobados por departamento,
Y uno podría entrar también a algunos de estos grupos, ¿no? Que en verdad carga con alguna lentitud, ¿no? Y esta información puede verla además en el mapa, uno puede dar clic aquí y entrar a la información en la plataforma georreferenciada. Y lo otro, y esta es una facultad que a veces muchas personas no conocen, es descargar expedientes. Si uno ha restringido, como ven en la parte aquí, fecha de ingreso, en fecha de resolución, vieron que yo moví estas barritas, moví estas barritas y se mueve con esto la fecha. Entonces, en este rango en el que yo he seleccionado, vamos a decir, mi búsqueda, yo le puedo dar aquí, descargar expedientes. Entonces, me descarga un formato en Excel, que en la práctica lo que tiene es el resultado de todo ese periodo de tiempo en el cual yo he digitalizado mi búsqueda, ¿no? Le voy a poner, ahí sí no están viendo creo la versión en Excel, pero voy a mostrarles lo que me acaba de descargar. Esto es lo que acaba de descargar, por ejemplo, y me da un formato así, ¿no? Un formato que es, que tiene, digamos, ya una especie de estructura, me indica el número del trámite, el proyecto, el expediente, titular, qué subsector, qué tipo de instrumento es, tipo de expedientes, si es integrambiente o no, ya luego vamos a ver qué significa integrambiente, el estado del expediente, quiere decir si está aprobado, desaprobado, se desistió, etcétera. Eh, Luego viene el departamento, ¿no? A qué zona pertenece, la fecha de resolución, o sea, fecha de ingreso quiere decir la fecha en la que ingresó el expediente para ser evaluado, la fecha de resolución, siempre en cuando ya haya sido terminado de ser evaluado, y finalmente el número de resolución directoral con el que fue aprobado o desaprobado, o en caso que todavía, digamos, no haya, digamos, no haya habido una resolución, simplemente no aplica, ¿no? Y puede haber casos, ¿no? En el que simplemente se recibe, por ejemplo, el plan de participación ciudadana aquí, no ha habido una, o perdón, aquí es términos de referencia común, es básicamente una comunicación respecto de que un titular va a hacer uso de un término de referencia que ya está aprobado de manera general, entonces no hay una resolución que el SENA sea, digamos, expide, ¿no? Y por tanto indica no aplica. Entonces, esta información, como ven, es una información editable, es una versión en Excel. Entonces, sí, sobre todo para fines académicos, digamos, es interesante porque permite que uno pueda tener información que puede, digamos, no puede editar, puede trabajar ese material y sin duda pues les puede ser mucho más útil, ¿no? Para temas de tesis, para temas de información, por ejemplo, les puede ser bastante útil, ¿no? Entonces, esta es la plataforma vinculada a este SENACE en cifras, pero como les comentaba, también hay esta otra plataforma vinculada a propiamente el registro de certificaciones. Les voy a mostrar ahora el acceso. La pila recargable de mi mouse. Ahora sí, ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es más bien el portal en el que ya podemos hacer la búsqueda de los expedientes. Y allí, recuerden, ahora este es el momento en el que tendrían que tener a la mano los expedientes o los proyectos que les había comentado. Vamos a comenzar ahora a hacer una búsqueda con con un proyecto que es muy conocido, que es el proyecto Tía María, ¿no? Para hacer, digamos, una búsqueda general y luego vamos viendo con los expedientes que ustedes hayan identificado.
A ver si lo pueden ver. Este es el Geocenace, que es el que les había puesto en la plataforma la vez anterior. A ver, vamos a ver si... Allí ven la web con marco rojo. Solo quiero que me confirme. Sí. Sí, la ver, ya, ok. Entonces, acceder a servicios de información georreferenciada, que es el Geocenace, y aquí uno ingresa, digamos, a la información georreferenciada. En este caso, carga una plataforma que es con un mapa, y en este mapa está la lista, digamos, de lo que le llaman capas de información. Y, por ejemplo, cada uno ven en color rojo, en color verde, en color celeste, varios puntos, ¿no? Estos puntos uno los puede ir, digamos, haciendo como especie de zoom con el control más, digamos, la ruedita del mouse, y uno, por ejemplo, accede aquí, por ejemplo, pones sobre el punto, le das clic sobre el punto y allí te indica, por ejemplo, declaración, digamos, de impacto ambiental día, actividad minería, el titular es Mitsui Mining and Smelting CO Limitada, sucursal del Perú, declaración del impacto ambiental del proyecto de exploración OCAN, Energiminas, es quien el sector que evaluó. La empresa consultora es Geades Consulting, del año, miren, este es de un proyecto del año 2012, ¿no? O sea, quien oficina evaluadora, Ministerio de Energía y Minas, Estado aprobado, Departamento Huánuco, entre otros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, carga la información. Uno, aquí tiene algunos enlaces, indican resolución, indica más información y da clic. Uno le da clic y allí no sé si otra vez yo no tengo cómo ver qué es lo que ustedes están viendo, pero yo acabo de dar clic en donde indica resolución y me lleva a un portal. No sé si ven ahora la resolución. ¿Alguien me confirma? Sí. Sí, ven la resolución, ¿verdad? Entonces la resolución dice constancia de aprobación automática. Miren, esto lo que muy probablemente ocurrió es que este proyecto superó el plazo de evaluación y en este caso, pues, digamos, haber presentado, bueno, claro. Lo que pasa, no, es, en este caso, miren, lo que dice, se otorga la constancia de aprobación automática a Mitsui Mining, te da el dato del titular, y esto, lo que pasa es que en este caso las DIA eran de aprobación automática, por eso es que aparece esa información. En ese momento la regulación digamos, tenían ese mecanismo. Hoy día las declaraciones de impacto ambiental son evaluadas, son de evaluación previa. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un pronunciamiento, que debe haber muy probablemente observaciones y finalmente se aprueba. En esa etapa el marco normativo básicamente hacía que las declaraciones de impacto ambiental se aprobaban de manera automática, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno entró ya a la información, también pueden entrar al contenido del estudio, entonces hacen clic a más información, entran allí y tienen la declaración de impacto ambiental de manera completa. Otra vez jala un enlace. Este es una plataforma llamada Cero Papel del SENACE, que básicamente les muestra esto en un formato que es de una plataforma llamada Alfresco, ¿no? Entonces, digamos que no carga tan pesado, es más o menos manejable, y uno tiene la opción aquí de ya sea aumentar, de reducir el porcentaje, pasar las páginas, pero también la opción de descargar. Entonces, uno hace clic aquí, descarga el original y puede tener la versión electrónica y finalmente pues tienes el documento completo. Voy a compartirles lo que acabo de descargar, que es el archivo, digamos, en versión PDF que me ha descargado en este caso el Alfresco, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí el resumen ejecutivo. Lo más probable es que no haya sido el expediente completo, ¿no? Y esa es la acotación que yo les hacía cuando les explicaba este mecanismo de solicitud de información pública, ¿no? Que uno puede requerir el expediente completo porque aquí, digamos, está el instrumento que ha llegado para evaluación, pero no están las opiniones técnicas, no está, digamos, todo lo que ha ido generándose en el proceso, ¿no? Sino básicamente el instrumento original, el de inicio, digamos, ¿no? Pero sabemos que con las observaciones que se hacen al expediente, finalmente la versión que se aprueba de alguna manera ha incorporado una serie de opiniones técnicas, ha incorporado información adicional, ¿no? Entonces, aquí básicamente, miren, este instrumento, por ejemplo, es un instrumento chiquito, 217 páginas, 214 páginas, y esto es lo que hay, ¿no? Y así, ustedes pueden navegar, digamos, en la búsqueda de este enlace. Yo les voy a alcanzar ahora por el chat
la plataforma para que puedan tener este acceso y hagan ustedes la búsqueda, ¿no? A ver, vamos a ver. Y lo que les voy a pedir ahora en simultáneo, mientras yo voy también haciendo el uso, digamos, de la plataforma y haciendo algunas búsquedas, ingresen por favor a este enlace que les acabo de pasar vía el chat del Zoom. Ingresen allí y ingresen a la opción que indica ingresa a Geocenace y pueden hacer la búsqueda allí. Mientras van haciendo las pruebas, y que ustedes si es que logran encontrar el proyecto que habían solicitado, yo voy a ir cargando otra información que también es importante que ustedes conozcan, que es otro punto de acceso en verdad, ¿no? Y mientras tanto, vayan haciendo las pruebas. Recuerdan que la tarea para hoy era que identifiquen un proyecto que les interese a ustedes, ¿no? Entonces, cuando entran a la plataforma, y es la versión, digamos, del mapa, si por ejemplo ustedes saben dónde queda el proyecto ubicado, entonces simplemente pueden acercarse al departamento en el cual saben que está el proyecto, por ejemplo, Cajamarca. Bueno, entonces me acerco a Cajamarca y puedo ubicar, pero como ven es un poquito más complicado, pero en todo caso más fácil es que yo ponga aquí el proyecto, ¿no? Si por ejemplo me interesa mi Chiquillay, entonces puedo hacer la búsqueda allí. Y miren, me da varias opciones, ¿no? Como ven, cada una de estas opciones, están viendo el mapa, ¿verdad? Solo confirmar, ¿sí? Sí, ¿Están viendo el estoy viendo el mapa? mapa. Correcto. Entonces puse, por ejemplo, aquí mi Chiquillay en esta barra superior izquierda, le doy buscar y me da varias opciones, en verdad. Tiene varias opciones, como ven, una, dos, tres, cuatro, y una barrita que baja, son cuatro opciones, cuatro estudios, digamos, ¿no? Me da, por ejemplo, vamos a ir a la primera modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado, podemos ir al EIA semidetallado del proyecto de exploración, en verdad son varios proyectos de exploración, ¿no? Vamos a entrar al primero, y en este caso uno ingresa aquí y te jala este formato, ¿no? Muy similar al que habíamos visto, resolución, resumen, cada enlace que aparece con más información, uno puede dar clic allí, por ejemplo, vamos a entrar a contenido del estudio y te jala un formato. En este caso es otra vez el alfresco y manda información respecto del tema. Este es el índice, como ven. Mire, es bien curioso porque aquí ya SENACE ha, como vamos a decir, procesado los expedientes y han generado un índice del estudio ambiental. Eso fue también un trabajo bien particular, bien un poco más tedioso, digamos, que fue generar una especie de índice por cada expediente. Entonces, uno hace clic aquí donde dice descripción del proyecto, línea base, físico, biológico, social, y puede acceder a la información en cada caso, ¿no? Entonces uno descarga este documento y, a ver, no sé si ahora están viendo, mejor voy a volver a compartir, pero cuando descargué el archivo, es un archivo en Word, y este archivo en Word me lleva a, digamos, veía, digamos, la estructura del índice, y cuando le doy clic a descripción, me lleva otra vez al alfresco, es un enlace web, me lleva al alfresco y me muestra la descripción del proyecto, en este caso mi Chiquillay, que es el que yo había escogido, ¿no? Entonces uno ingresa aquí y tiene antecedentes, pasivos ambientales, marco legal, ahí está toda la descripción de los antecedentes del proyecto. Este es un proyecto en Cajamarca, es un proyecto de minería que en verdad es un proyecto bastante parecido a, digamos, la situación es bastante parecida a Tía María. El proyecto logró tener, digamos, la certificación ambiental, pero no se pudo implementar por temas un tanto más sociales, y bueno, luego han tenido ahí un tema de ya razones comerciales por las cuales el proyecto todavía no ha empezado ejecución, digamos, ¿no? Sí realizaron, digamos, inicio de actividades de movimiento de tierras y algunas otras, pero no están explotando ahora, ¿no? Entonces, describe, por ejemplo, allí todos los antecedentes. Este archivo tiene 103 páginas únicamente, pero hay más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar aquí, archivo que descargamos, para poder ver un poquito más de la información. Aquí estábamos en el formato web, con mi Chiquillay, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tienen mapas, informes técnicos del evaluador, por ejemplo, eso también me parece interesante. Informes del sector, miren, ¿no? Entonces aquí está, esto es el 2017, y ahí está ya como desglosado, ¿no? O sea, SENACE ha hecho todo un proceso de tener que procesar, digamos, los expedientes, porque hay información que a veces, por ejemplo, data meteorológica, ¿no? Que son un montón de datos respecto de
digamos, un periodo de años enorme y a veces se coloca toda esa información de manera detallada, ¿no? La fuente de la información, el detalle, todas las tablas meteorológicas. Y eso es bastante información y no necesariamente tiene mucha información que a veces a todo el mundo le interese, ¿no? Entonces, aquí pues se ha, digamos, encontrado la parte como la carnecita del estudio, ¿no? Entonces, en cada caso hay este tipo de información que puede ser, digamos, ubicada, ¿no? Y ustedes pueden ya hacer la búsqueda en la plataforma y entrar, pues, digamos, a acceder a los expedientes que les interesen, ¿no? ¿Alguien ha encontrado la información, se actualiza al momento, se necesita tiempo para que aparezcan los nuevos proyectos aprobados? En verdad, es como que se actualiza periódicamente, no está en línea, hasta donde yo he podido más o menos identificar, digamos que no todos están me parece que no todos están conectados a EVA, ¿no? Que es la plataforma de acceso que tiene, digamos, SENACE. Entonces, por ahí que yo creo que eso, por ejemplo, es un tema que todavía había que fortalecer, ¿no? Yo no he encontrado todavía, a ver, de repente ustedes me ayudan ahora que pueden hacer la búsqueda y si encuentran alguno de los estudios que a lo mejor ya está conectado a la plataforma del SENACE, pero hasta donde yo la vi, todavía no se encontraba, digamos, en esa conexión, ¿no? Vamos a ver, ahora voy a volver a proyectar mi pantalla para que veamos si, vamos a ver, alguno que esté en evaluación, Antapacay quizá. Vamos a ver, y el proyecto de expansión Pintaya. Cuarto ITS, tercer ITS, quinto ITS. Mm, quinto ITS parece que ya está aprobado. No, 2017. En la zona norte, 2016. Safranal, creo que estaba en evaluación. Safranal. Estudios presentados a SENACE. Pero no me permite jalar la información. No me permite. Safranal tenía estudios en evaluación. Tercer ITS, este sí está aprobado. Este está aprobado en el 2015. Tercer ITS. Este está aprobado en el 2015. Este, no. Semi detallado, tercera modificación. ITS de la vía. Segundo ITS, tercer ITS, tercer, segundo. Cuarta milla. Esta puede ser. Cuarta milla. Cuarta milla. Y esto está. Fecha de resolución 2019. No, miren, todos los que yo estoy ubicando, por lo menos hasta ahora, son proyectos que ya han terminado de evaluación. BPC. Ley detallado. 2019, sí, la gran mayoría de estudios que están aquí son, digamos, los que están un poco, ya están aprobados. No me carga la página, estoy de celular, quiero buscar refinería Talar. A ver, vamos a encontrar, ya, sí, la idea es que ustedes vayan buscando en simultáneo, haciendo la búsqueda. Jean Paul, ya te había contestado respecto de que necesita algún periodo de tiempo para actualizarlo en la plataforma, ¿no? Lo que pasa es que cuando jalan la información georreferenciada tienen que linkear cada uno de los informes, digamos, específicos, georreferenciar las coordenadas, entonces es como un procesamiento de manera posterior. A ver, Tal nos dice que encontró el estudio de impacto ambiental de Conga. Excelente, esa es la idea. Y lo que sí les voy a pedir es que hagan alguna pequeña descripción.
y que nos comenten. Ahora vamos a tener un espacio de tiempo para que ustedes hagan alguna intervención y nos comenten qué cosas han ido encontrando o cuál fue el proyecto que les interesa a ustedes buscar. Y de repente si encontraron ahí alguna dificultad para acceder, esa es la idea. Entonces, miren, acá encontró el estudio de impacto ambiental de Conga. A ver, verifica, por favor, si es el primer estudio, el segundo, o de repente seguro están más de uno, y quién fue la autoridad competente. De hecho, bueno, de hecho es el Ministerio de Energía y Minas, porque hasta donde recuerdo, SENACE no había evaluado ninguna modificación de Conga, salvo que haya de repente algún ITS, lo dudo, pero en verdad dale una mirada a ver qué instrumento es. O sea, habían tres preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Es un EIA detallado, un semi detallado, una declaración de impacto ambiental? ¿Quién es la autoridad ambiental competente? Ustedes ya saben reconocer, puede ser el Ministerio de Energía y Minas, puede ser SENACE, depende, si el proyecto es de minería es más o menos como lo que estoy comentando, pero podría ser que el proyecto les interese es de agricultura, entonces identifiquen esos datos también. Y el tercer dato es si aparece la información del contenido del expediente, ¿no? ¿Qué les está apareciendo? La línea base, les aparece ya la resolución, supongo que el expediente está en curso o en evaluación. A ver, miren, o sea, ya está evaluado, mejor dicho, o está en evaluación. Esos datos, por favor, ubíquenlos y ahora les doy paso para que cada uno comente. Jean Paul nos comenta que no le carga la página, está desde el celular y quiere buscar la refinería Talara. En verdad debería funcionar desde la web, desde desde el celular también, pero si no, a lo mejor puede ser porque la conexión de datos se haga lenta. Pero voy a hacer la búsqueda en todo caso mientras tanto por ti. Y acá aparece. Miren, el de Conga. Quizá tienes que buscar el botón de más información, recuerda, donde dice más información, porque a veces no tienes clics en todos los lados. Ahí aparece un espacio de más información. Ubícalo a ver y a ver, vamos a ver. Hay un enlace que tiene, que indica descargar. Ahora vamos a ir revisando, ¿sí? A ver, inténtalo y me avisas. Acá tengo la opción de, miren, hay dos bloques, ¿no? El registro ambiental de certificaciones ambientales tiene todos los expedientes que SENACE recibió en el pasado, digamos, de los anteriores, digamos, autoridades competentes, en este caso el MINEN, y estudios presentados a SENACE son los que están, digamos, ya han sido evaluados por SENACE o están en evaluación. En este caso, en Refinería Talara tenemos varios. Miren, acá hay una reubicación de torres, modificación del diseño de trincheras. Uy, hay un montón, ¿no? Ampliación de la capacidad de producción de hidrógeno, nuevo terminal multiboyas. Ahora voy a entrar a este. El nuevo antiboyas, multiboyas me muestra esto. Este es, espero que lo estés viendo ahora, pero esa es la búsqueda que yo he podido ubicar, Jean Paul. Y mira, acá tengo el acceso, ajá, sí, tengo el acceso a más información, ver resolución, contenido del estudio. Mire, este es un instrumento que ha sido presentado en marzo del 2020 y fue aprobado en octubre del 2020. El expediente tiene un código también, ¿no? Es un expediente de tipo ITS, o sea, es un informe técnico sustentatorio. El titular, en este caso es Petroperú, ¿no? Que opera la refinería de Talara. Y acá, como ven, es ver resolución, uno da acceso, da clic allí y te proporciona la resolución del 13 de octubre del 2020. Y ahí están pues los argumentos con el cual se resuelve, se otorga conformidad, que quiere decir en buena cuenta que se aprueba, ¿no? El informe técnico sustentatorio del terminal multiboyas, ¿sí? Aquí está esa información. Y luego podemos regresar a ver a la plataforma. Tenemos también contenido del estudio y informe técnico final. Ajá. Acá me cargan, miren, bien interesante, este proyecto, y supongo que están viendo la plataforma, ayúdenme por favor, puedo confirmar de otra manera, pero lo que están viendo o deberían estar viendo la plataforma EVA, ¿sí? Si ven aquí, EVA es lo que me está mostrando. ¿Qué quiere decir? Que este expediente ya se ha tramitado, como ven, marzo del 2020 hasta octubre del 2020. De hecho, el instrumento ya fue tramitado a través de la plataforma. ¿Logran ver la plataforma? Estoy aquí en la parte del cursor donde está la línea de la dirección y dice EVA. No sé si lo logran ver. EVA SENACE, ¿sí? ¿Alguien me Sí. confirme, por favor? Sí, correcto, EVA SENACE. Entonces, por eso es que te permite acceder a, miren, datos generales,
y ahí aparece la información. Uno puede entrar, por ejemplo, antecedentes de liga, uno va entrando, digamos, esa capa de información, que ya es la versión electrónica dentro de la plataforma, va haciendo clic dentro del documento y tiene la opción de descargar. Entonces va jalando información en versión electrónica de los documentos que, por ejemplo, han sido en este caso los antecedentes del año 2011 de ese terminal multiboyas. Pero puede ir uno jalando la información, vamos a decir, de manera anterior. En este caso vamos a cerrar esa parte de antecedentes de liga, que es un poquito más como antiguo. Pero, por ejemplo, aquí tienen, digamos, proyecto de modificación o una mejora tecnológica, dice, ¿no? Vamos a hacer aquí clic y aquí están los capítulos, ¿no? Documentos adjuntos, mapas, identificación de componentes a modificar, proyecto de modificación, ¿no? Entonces uno ingresa aquí, otra vez va a cargar un poquito y hay que esperar unos segundos y aparecen los objetivos del ITS. Y como ven, esta es una plataforma, Eva, que permite no solo cargar archivos en versión electrónica, sino carga formularios. Entonces, por eso lo que ustedes ven aquí es el formulario que indica cuáles son los objetivos del ITS, cuál es la justificación técnica que se ha realizado, esa información de campus, el monto de inversión y el tipo de moneda, soles, ¿no? La identificación de componentes a modificar y aparece allí cuáles son los componentes. Uno tiene acceso aquí, por ejemplo, a poder desglosar un poquito esta información, mostrar, ocultar filtros. Yo creo que en teoría, vamos a ver. Bueno, solo se puede acceder aquí. Cerrar sin guardar. Mapas y adjuntos. Uno puede alcanzar esta información. Estos sí son archivos que puede descargar, como ven. Y te da la opción de descarga individual, inclusive de los shapes files. ¿Eso qué quiere decir? Que son los archivos en versión, digamos, de alta resolución. Por ejemplo, un shapefiles, uno puede cargarlo a la plataforma de GIS, que es una plataforma georreferenciada, y puede hacer cruce de información. Te manda el archivo en versión zip, y también puedes bajar los archivos en descarga en formato KMZ, que es una versión también de alta resolución, que digamos es incluso editable, ¿no? No es solamente la imagen. Si uno solo quiere ver el PDF, bajas el mapa de los componentes y ves el archivo. Voy a mostrar el PDF que he descargado para que puedan ver aquí. ¿Está? Ese es el PDF que acaba de descargar. Voy a ponerlo en forma, lo puedan ver. Ubicación del proyecto, ¿no? Mapa de influencia, estudio de impacto ambiental, y acá aparece en este caso, el proyecto de reemplazo de líneas de submarinas y terminal multiboyas refinería Talara. Mapa de ubicación y áreas de influencia, ¿no? Entonces acá aparece. Esa es la versión en PDF. O sea, pero como les digo, también tienen las versiones editables, que obviamente son más pesados, ¿no? Sí, hay un formato shape files. Voy a regresar a la versión que estamos viendo de la plataforma. Y como ven, voy a proyectar ahora sí, nuevamente la plataforma. En esta plataforma lo que tienen es, miren, tienen tres opciones. El que les he mostrado es la versión en PDF. Es la versión, digamos, que uno puede manipular, que es súper práctica de abrir en cualquier computador, incluso deberías poder abrirlo en un celular. A lo mejor la conexión es inestable y eso hace que la carga digamos, de esta plataforma sea un poco más lenta y por eso es que no te está cargando, pero tienes la opción de descargar el shape file y también el shape en versión KMZ. O sea, tienes dos alternativas, no solo una, ¿no? Sí, claro, no te preocupes, Jean-Paul. Pero sí, era como para que puedas ver que efectivamente está la información. Voy a buscar la descarga. O sea, uno puede descargar el archivo, solo que obviamente tienes que tener digamos, ese software instalado en la máquina para poder abrir el archivo, ¿no? Yo he podido descargarlo, entonces súper rápido, pero no lo estoy pudiendo abrir porque no tengo ahora, digamos, la conexión, ¿no? Voy a mostrarte mi pantalla, no sé si logras ver, pero, por ejemplo, sí, con ArcGIS, efectivamente, Miguel. No tengo el ArcGIS instalado en esta laptop, entonces por eso es que no lo puedo ver. Pero, por ejemplo, acá acabo de descargar el formato, y no sé si lo pueden ver, supongo que no, pero es una carpeta que es el formato zip, que me ha bajado varios archivos, ¿no? Y es un formato comprimido, ¿no?
de líneas submarinas, export, output. Sí, bueno, hay información ahí que habría que cargar. Entonces, ¿se puede ver el EVA en todos los SIGAs? No, solo aquellos que hayan entrado a partir de que el EVA esté funcionando. El EVA se lanzó alrededor del año 2017, eh, pero básicamente para los ya detallados y poco a poco se ha ido implementando para otros instrumentos. Por ejemplo, hoy, para el 2020, ya habían ITS que se podían tramitar a través de la plataforma, pero fue ingresándose progresivamente otros tipos de instrumentos. O sea, inicialmente, el 2018, cuando cargó, digamos, la versión inicial del EVA, se comenzó con tramitar básicamente EIA detallados o modificaciones de los EIA detallados. Poco a poco, paulatinamente, ha ido incorporándose otros tipos de instrumentos, ¿no? En este caso, el ITS es una modificación de un EIA detallado. Entonces, para el 2020, como ven, ya está funcionando. En este caso, este es el ejemplo que les estaba comentando, ¿no? De marzo de 2020, y miren, ya funcionaba. Y tienen ahí digamos, la información, ¿no? Acá hay un enlace o un capítulo que indica documentos adjuntos, entonces allí debe estar, digamos, los documentos que han sido, digamos, solicitados. Y como ven, allí, yo no, solo confirmen, por favor, otra vez, las secciones, si logran ver las secciones que estoy mostrando en la plataforma. A ver. ¿Me confirma? Sí, perfecto, genial. Bien, entonces aquí pueden ver, por ejemplo, informes, respuestas ENAST, información complementaria, levantamiento de observación. A ver, los ITS en estricto no tienen levantamiento de observaciones así como en estricto regulados, ¿no? Pero sí tienen, digamos, le llaman, en este caso se le hace precisiones, ¿no? Y en la práctica se constituyen observaciones prácticamente, ¿no? Entonces aquí, miren, todos estos anexos son las observaciones que SENACE le ha ido haciendo y que obviamente han ido siendo cargados, ¿no? Normalmente los cargan en versión individual en cada caso en función de las observaciones recogidas. Aquí hay varios capítulos, ¿no? La metodología, matriz de identificación de impactos, tienen que demostrar que estas modificaciones menores son de tipo no significativo, es decir, que no son nuevos impactos no evaluados en el instrumento original, mm, que no afecta, por ejemplo, recursos hídricos, que no está sobre áreas naturales protegidas, sobre áreas no evaluadas previamente, etc. Entonces, uno puede acceder a cada una de esta información y como ven, miren, complementaria del ANA, o sea, en teoría los ITS no deberían, como les digo, hacer, por ejemplo, afectación a los recursos hídricos que no hubieran sido ya antes evaluados, pero a lo mejor aquí en este instrumento hubo alguna pregunta, algún solicitud de información o se le compartió el instrumento a la Autoridad Nacional del Agua y acá hay información respecto del ANA, por ejemplo. Uno accede a esa ventana, documentos adjuntos, digamos la fecha de carga y uno puede descargar ese archivo. Bueno, debería poder, también me salió un error, pero digamos la idea es que esa información sea posible de ser descargada. Vamos a ver si... Bueno, inclusive aquí tienen un botón de descarga que dice uno puede seleccionar, como ven, puede hacer clic en más de uno, vamos a hacer clic en estos 4 y tiene la opción de descargar, descarga no disponible, nos dice. Vamos a ver. Entrar al anexo 8. Bueno, esos son los casos por los que a veces yo digo, bueno, siempre es importante hacer la solicitud del expediente. Bueno, en algunos casos sí, en algunos otros casos no. Aquí, por ejemplo, organizaciones sociales pesqueras. Miren, aquí me ha mostrado, sí me muestra, digamos, el adjunto. Hay algunos archivos que al parecer no están cargando. Puede ser error de la plataforma, o puede ser que algún tema pasó. Por ejemplo, este es el archivo respecto de uno de los anexos y habla de las organizaciones sociales pesqueras artesanales, identificación y evaluación de impactos ambientales del ITS, ¿no? Terminal Murtiboyas, la refinería Talara, como hemos visto, procedimiento del análisis, metodología, principales actividades de la modificación, componentes del ambiente que han sido en este caso afectados, ¿no? Entonces, esa es la información que aparece. Y aquí hace alusión, ¿no? Observación 38 y 35 del SENACE. Eso es, digamos, lo que se puede observar en la plataforma. Como les digo, aquellos que hayan entrado por EVA van a estar en esta versión de la propia plataforma que jala automáticamente. Y aquellos que se hayan, digamos, evaluado de manera previa, pues lo van a tener en una versión como la de
al fresco, ¿no? Que es la versión que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, eso es más o menos, digamos, la opción del registro de certificaciones en la práctica. Ustedes tienen la posibilidad de ver allí varios, digamos, información interesante. Igual si tienen la duda de que el expediente no está completo, como en algunos casos, o carga de manera, digamos, un poco difícil, porque por ahí que son varios archivos, entonces habría que entrar, digamos, navegando en cada espacio y de repente pedir uno por uno. Como les digo, la otra opción es pedir en el marco de la ley de acceso a la información el expediente completo y así te alcanzan, digamos, un bloque con todo el documento, ¿no? Entonces, esa es la alternativa. Alguien, a ver, coménteme alguien que haya podido descargar. Nos había comentado tal que no podía hacer la descarga por el tema de Conga, fue, ¿verdad? Pues vamos a hacer la búsqueda con Conga. Bueno, nos va a jalar todo, registro de certificaciones, hoy tiene un montón. Y estudios presentados a SENACE. Vamos a ver sí, sí, hay presentados a SENACE. Mejoramiento del camino vecinal. Pero ese es Congacha. Señor Ferreñafe, ¿no? Este no es, o sea, claro, como puse Conga, me sale, por ejemplo, mejoramiento del camino vecinal, cruce Congacha, Señor de la Humildad, Cueva Blanca. O sea, me está jalando como una búsqueda en Google, ¿no? Uno pone una palabra y puede buscar todo lo que hay, ¿no? Entonces, pero acá hay otro, creación de servicios del Centro de Beneficio de Ganado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Distrito de Yanacora y Cajamarca. No es el proyecto Conga, pero a ver, vamos a ver al primero. Ya, en esta parte, registro de certificaciones. ¿Qué quiere decir? El registro de certificaciones está todo lo que SENACE recibió antes de su entrada en operaciones, digamos, que él evaluó MINE. Entonces acá, por ejemplo, está el EIA del proyecto de explotación minera Conga. Entonces doy clic aquí y me aparece, no pudiste, a ver, voy a entrar yo, ¿ya? Entonces acá me indica, por ejemplo, registro de certificaciones EIA del proyecto de explotación minera. Y me da varios enlaces, ¿no? Resolución, resumen, contenido del estudio, informes técnicos del evaluador, opiniones técnicas, mapas. Contenido del estudio, ahí está, sí me jaló. Índice, ese es el índice. Yo descargo este índice, miren, vean bien este archivo. Índice actualizado, digamos. Dice, como ven, descripción del índice del estudio ambiental, descripción del proyecto, línea base físico-biológica social, plan de participación ciudadana, caracterización del impacto ambiental, estrategia de manejo ambiental, valorización económica del impacto ambiental y empresa consultora. Descargo este archivo, tengo un PDF, voy a compartirles ahora mi pantalla para que vean el PDF que me descargo. Y con ese PDF vamos a hacer clic. Vamos a ir abriendo cada uno de los capítulos. ¿Sí? A ver, voy a entrar aquí. Acá está. Este es el índice del estudio de ese instrumento de Conga. Acá puedo entrar a la descripción, a la línea base, físico, biológica, social. Vamos a entrar a la estrategia de manejo ambiental, que es uno de los documentos probablemente más interesantes del estudio. Entonces está jalando la versión, voy a poner la versión que está jalando, que es una versión de alfresco. Acá está. Acá está, la versión de alfresco. Miren, por ejemplo, esta es una versión escaneada, ¿no? Es una versión que aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Estrategia de manejo ambiental es un documento elaborado por NIPISOL, que es la consultora, el plan de manejo ambiental. Como ven, miren, esto era la forma como el Ministerio de Energía y Minas, cuando nos iba a entregar periódicamente información, había una entrega mensual que hacía en el periodo de transferencia. El Ministerio de Energía y Minas foliaba todos los archivos, ¿no? En este caso hay un número aquí en la parte superior de derecha y está con un número de folio, ¿no? Plan de manejo ambiental, y aquí está la información. Este archivo tiene 334 páginas y aquí tiene un botón que es el botón de descargar. Anterior, siguiente, número de folio en el que estamos viendo, menos más, uno puede crecer este tamaño, reducir o aumentar el porcentaje en el cual lo está viendo, y luego tiene este botón de descarga, pero también tiene una opción de búsqueda, ¿no? Solo que aquí la gran mayoría, vamos a decir ambiental. Eh, no se encontraron coincidencias. ¿Por qué? Porque cuando se han escaneado algunos de estos archivos, una de las dificultades que teníamos eran que se habían descargado sin una opción que se llama OCR o reconocimiento de caracteres. Entonces eso hace que
información descargada, sobre todo cuando hay sellos, por ejemplo, sellos, eso como ven ahí, se almacena o se guarda como formato tipo imagen, entonces uno no tiene acceso a poder, digamos, hacer copia, por ejemplo, de parte de algún archivo, no puedo no solo editar, sino no puedo seleccionar parte de la información porque la información es una imagen, es como una foto. Pero lo que sí puedo es descargar. Entonces voy a hacer la opción de búsqueda. Me da descargar. Y a ver, está un poco lento, pero pareciera que está descargando. Vamos a ver cómo. Descarga original. Sí, sí, lo descargó. A ver, les voy a mostrar el archivo que descargo. Ah, todavía está descargando, es un poquito pesado. Puede ser a veces la conexión, ¿no? Si a veces la conexión está un poco inestable, a veces por estas horas es un poco cargada la red. Acá está el archivo que ha descargado. Este es el documento que veíamos en el alfresco y ahora esta es la versión en PDF que ya está descargada, ¿sí? Que lo he bajado de la plataforma. Entonces dice el PMA constituye una herramienta dinámica, etcétera, ¿no? Entonces este es el archivo. 334 páginas, como vieron en la opción de alfresco, ¿no? Entonces tienen aquí el archivo y ya, pueden revisarlo, ¿no? Y en cada caso, pues, hacer lo mismo con los instrumentos que les pudiera interesar, ¿no? Entonces, eso es el uso, digamos, de la plataforma. En verdad es bien interesante porque, como les decía, uno tiene la opción de varios mecanismos de búsqueda, ¿no? Ya sea por ubicar el proyecto, digamos, físicamente, que uno lo puede, vamos a decir, ir identificando en el mapa, y la otra opción es en la parte superior izquierda, ¿no? Alguien que no lograra ubicar el proyecto, que pudiera haber hecho el intento y no le funcionaba, y yo hago la búsqueda aquí para verificar, ¿sí? Todos hicieron el intento de buscar algún archivo. Cuéntenme, Miguel, ¿hiciste alguna búsqueda? ¿Cómo te fue? A ver, cuéntenme. Eder, ¿qué tal? ¿Qué buscaste, Miguel? A ver, coméntanos. Ah, puede ser, sí. Es posible y por esta hora, sobre todo, bueno, es casi 9:30 de la noche más o menos, es claro, entonces es posible que cuando uno tiene la conexión un poco inestable, sí sea un poco lento, ¿no? Porque como es en verdad, esta plataforma está, como ven en la parte inferior de la esquina que pueden mostrar aquí en el mapa, está conectado con el ESRI, que es vamos a decir, una plataforma que brinda, digamos, el servicio. Ah, sí, Guillermo, sí, es muy probable que lo que esté ocurriendo es que la plataforma esté, digamos, un poco lenta porque como está conectado esto con ArcGIS, entonces en verdad siempre pasa que es un poco lento. Entonces lo ideal es tener, por ejemplo, a veces funciona muy bien de mañana muy tempranito o, o de repente de madrugada, ¿no? La página se puede saturar por la cantidad de personas activas. En teoría no, porque además no creo que hayan demasiadas personas activas en simultáneo. Difícil. Yo creo que más puede ser, bueno, podría ocurrir, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, una cosa que siempre pasa con las plataformas en el Estado es el cierre de año. El cierre de año suele ser muy lento porque todo el mundo quiere, como, entre comillas, deshacerse del instrumento que tiene que ver tener en evaluación y lo mandan a la autoridad, ¿no? Entonces, todo el mundo carga, por ejemplo, el EVA y todos en simultáneo están cargando archivos y como a veces se cargan como ven, como bloquecitos, o sea, en archivos individuales para cubrir cada aspecto del formulario. Entonces, a veces eso hace que, sí, eso satura, pero satura el EVA, no tanto la opción de esta del portal de servicios de información, digamos, que muestra los instrumentos evaluados o en evaluación. Pasa más con la plataforma del EVA. Eso sí, yo recuerdo que han habido más de una vez en el que se ha reportado eso al SENACE. Y de hecho el SENACE tiene que ver, digamos, digamos, bueno, y para eso hay pruebas, ¿no? Que se hacen pruebas de seguimiento de la plataforma para ver qué tanto, digamos, está cargada y si efectivamente hay unas opciones, digamos, de búsqueda de respuesta, de tiempo de respuesta, ¿no? Que tiene la plataforma, ¿no? Y si eso demora más de los segundos, digamos, estimados,
inclusive tendrían que darle la posibilidad al titular, por ejemplo, de repente de una ampliación de un plazo, qué sé yo, ¿no? Pero obviamente eso se coordina previamente, ¿no? Porque muchas veces los instrumentos deben levantar observaciones y hay un plazo estimado para eso. Pero, como les digo, hay periodos de tiempo a veces estacionalmente, ¿no? Desde el cierre de año, usualmente todo el mundo quiere cargar sus instrumentos y allí sí es muy probable la saturación. Después, en otro periodo del año, no veo mucho. De repente que, por ejemplo, hayan algunas posibilidades de periodos en el que se les pide adecuar o presentar algún instrumento de adecuación a algunos titulares, en algunos casos específicos, y ellos tienen un plazo para eso que demora de 3 meses, 90 días, 120 días. En esos casos también puede pasar que coincida que todos los titulares quieren cargar información al EVA en simultáneo, ¿no? Allí sí puede ocurrir, ¿no? A ver, Claudio nos indica que buscó sobre ley ya para la ampliación de instalaciones de la planta de gas Las Malvinas. Vi la resolución directoral, parte de liga, ya que en el enlace de contenido me parece página no disponible. Ok, ya. Entonces, a lo mejor allí, mira, yo, como les digo, siempre sugiero que si él les ha presentado alguna dificultad, ustedes pueden indicar, ¿no? Inclusive en ese formato inicial que les mostré de solicitud de acceso, pueden indicar, ¿no? He realizado la búsqueda en el Geocenace, sin embargo, digamos, el archivo de contenido no aparece disponible, por tanto requiero que me soliciten. No tienen que, digamos, no tienen que, como les decía, argumentar, digamos, la razón, pero siempre es bueno para que el SENACE de alguna manera vea la forma de que siempre los archivos estén disponibles, ¿no? Puede ser que de tantos archivos que soy, pues puede haber algún error allí en la carga. A veces las plataformas pues también tienen fallas, ¿no? Entonces, pero sí, o a lo mejor, o sea, yo creo que si has podido acceder a todo lo demás y ese archivo en particular no, entonces puede ser que más bien puede ser un error de la carga de la información en la plataforma, claro. ¿No? Pero en verdad sí, sí debería, ¿no? Entonces, esa es una opción de búsqueda. Hay otra opción de búsqueda que les voy a mostrar ahora para que puedan también complementar esta mirada. Ahora les comparto mi pantalla con esta otra ventana. Y esta opción es también bien interesante porque les permite, vamos a decir, hacer esta, digamos, identificación de los instrumentos, pero mediante otro enlace. ¿Sí? Ahora les muestro. Mm. Ahí está. Este es otro enlace que también se lo voy a compartir ahora por el chat del Zoom. Vamos a ver. Y de repente por ahí pueden complementar también la búsqueda. En este enlace que están viendo aquí, SENACE en línea, es a partir del catálogo de certificaciones ambientales. Miren, es una especie de datos de búsqueda, les pide. Si ustedes tienen el número de la resolución, el número el RUC del titular, o sea, tienen varias opciones de búsqueda. A mí el que más me parece útil es la opción de titular y la opción de nombre del proyecto. Por ejemplo, aquí yo había buscado Sauder, ¿no? Entonces, la búsqueda la había hecho con Sauder con N. Y simplemente eso, todo lo demás simplemente lo dejé abierto, ¿no? O sea, no puse ningún otro dato más que Sauder, y lo demás, consultora, nombre del proyecto, no puse más. Subsector, provincia, no marqué nada. Aparece todos de manera predeterminada. Le da uno buscar y carga un listado. El listado es el que está acá en la parte inferior. Sauder Cooper es comunicación previa de acogimiento al punto 7 del anexo del decreto supremo, eh, respecto de un proyecto de minería en Tacna, en este caso enviado al SENACE. Esto en el año 2022. Miren, fecha de resolución, 3 de mayo del 2022. Entonces uno podría, como es una comunicación, vamos a ver si tiene algún acceso. No. En este caso no permite, digamos, descargar nada, no hay, pero es una carta
Entonces, en verdad, no hay una, o sea, solamente es la comunicación que manda Sauder, pero no hay una resolución, no hay un expediente, solamente una carta, no hay mayor información. Pero en estos de acá abajo, que aparecen con icono acceso ver, allí sí, ¿no? Por ejemplo, este es el primer informe técnico sustentatorio de la ficha técnica ambiental del proyecto de exploración minera de Chaparra, que es el número 3. Vamos a ver de qué año es este. Es del 2022. Miren, Arequipa, Carabelí. Da opción al clic aquí y ahí aparece el nombre del estudio, informe técnico del evaluador y la resolución del evaluador. Vamos a la resolución del evaluador, jala también en la versión en cero papel de el, al fresco. Y en este caso, miren, esto es modificado por Gabriela Romero, febrero del 2022. Y acá está resolución directoral del 2022 del Ministerio de Energía y Minas. Hizo el informe tal y el proveído que antecede, estando conforme. Dice dar conformidad al primer informe técnico sustentatorio de la ficha técnico-ambiental. Miren, este instrumento es bien curioso, ¿no? Porque este instrumento no lo ha evaluado SENACE, ¿no? Lo ha evaluado el Ministerio de Energía y Minas en febrero de este año. Entonces, como ven, este registro de certificaciones contiene información que en este caso el Ministerio de Energía y Minas le sigue remitiendo al SENACE en esta necesidad de que el SENACE debe compilar el registro de certificaciones, que son todos los instrumentos, habíamos dicho, días ya detallados, semidetallados y sus modificaciones. Entonces, en este caso es un instrumento que es bastante reciente, aprobado en febrero del 2022, que en este caso ha sido evaluado por el Ministerio de Energía y Minas respecto de una ficha técnica ambiental. Recuerdan que cuando hablábamos de los EIA detallados, veíamos que existía, digamos, esos son EIA detallados, hay semidetallados, declaraciones de impacto ambiental. Pero debajo de eso, fuera del sistema, existen las fichas técnicas ambientales. Por ejemplo, para la actividad de exploración minera hay una ficha técnico-ambiental, que es cuando el proyecto, vamos a decir, tiene un rango inferior a lo que se requiere, por ejemplo, para una declaración de impacto ambiental. Entonces aquí tiene, por ejemplo, la información, y esto es, bueno, la resolución, pero también entiendo que se puede acceder a, digamos, más información. Vamos a ver. Vamos aquí acá está. Informe técnico del evaluador, por ejemplo. Uno da clic y acá está el informe del evaluador, que es el informe. ¿Pueden ver el informe? Sí, me confirman. ¿Sí? Sí. Genial. Es el informe 072 del 2022, dirigido al Director General de Asuntos Ambientales Mineros. Y aquí está el informe, solo tiene 9 páginas, es bastante escueto. Base legal, descripción del ITS, objetivo del ITS, número del ITS. En verdad, esto del número del ITS se usaba mucho, pero ahora ya no tanto. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo el límite de uso de ITS. O sea, una de las normas del Ministerio de Energía y Minas, la resolución 120 del MINEN, decía que cada proyecto, en este caso que tuviera, por ejemplo, un EIA detallado, pudiera solo presentar 3 informes técnicos sustentatorios, porque lo que de alguna manera se percibía desde el sector, desde digamos, de la entidad, era que más de esos podría ser la posibilidad de que estas modificaciones estuvieran atomizando una modificación que en lugar de ser un ITS tendría que ser una modificación completa, digamos, mayor, ¿no? Cuya evaluación saben que demora 7 meses aproximadamente, ¿no? 120 días hábiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que se puso ese como límite, ¿no? Pero luego hubo toda una discusión y la verdad es que finalmente se modificó esa resolución a través de una modificación del reglamento del Ministerio de Energía y Minas, del reglamento, digamos, de explotación minera, y en el cual se puso que no era tanto el número de ITS que debían ser presentados, sino que siempre que hubiera un ITS, ese titular, digamos, tuviera que demostrar que la modificación no era una modificación significativa. En otros términos, era una modificación que, digamos, no tenía nada que pudiera cambiar, vamos a decir, en fondo el proyecto, ¿no? No era una modificación significativa. Entonces, esa no significancia, digamos, era lo que el titular tenía en estricto que demostrar.
Por ejemplo, muchas veces se hacían ITS y sobre todo por ahí el cuestionamiento ha sido que a veces la autoridad de fiscalización, por ejemplo, ha sido en algún momento, no necesariamente ahora, pero ha sido en algún momento muy pegada a la letra, ¿no? Por ejemplo, iba, no sé, vamos a decir, poniendo una exageración, pero son situaciones reales, ¿ah? Nos decían que, no sé, pues tenían un comedor en el campamento y de pronto pues el comedor estaba para 100 personas y de pronto habían 20 más o 10 más y de pronto pues ya había una sanción, ¿no? Por un tema así, ¿no? Porque se habían puesto 10 sillas más o 20 sillas más. Entonces, a veces los titulares lo que suelen hacer es modificar eso mediante ITS. Entonces, se aumentó, digamos, el número o el espacio del comedor o incluso en la pandemia, ¿no? Sabíamos que por el tema del distanciamiento social se tenían que hacer una serie de modificaciones a incluso los espacios, digamos, en el que había personal y que podría eventualmente, pues, necesitarse más espacio para la misma cantidad de personal porque la idea era que hubiera distancia social. Entonces, hubo toda una discusión y ahí se tuvieron que hacer algunas modificaciones, algunas normas, para precisamente permitir que no fuera tan engorroso esos procesos de adecuación, digamos, de la infraestructura, por ejemplo, de los titulares para cumplir con las normas de los protocolos, ¿no? En el caso digamos, vinculado a la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones, la idea es que no acarreen un ITS, que un ITS son un plazo de evaluación de 30 días hábiles, eso igual son como 2 meses, ¿no? Entonces el titular dice, oye, pero yo necesito adecuarme para cumplir los protocolos, no es que esté haciendo algo que no es correcto, ¿no? Sino que más bien necesito cuidar a mi personal para evitar contagios, entre otros. Entonces esa era, por ejemplo, una de las situaciones que se discutieron y obviamente eso acarreó a que este cambio se dio de esa forma y finalmente ya no hay un límite de ITS por proyecto, siempre en cuando estos demuestren que los cambios son no significativos. Eso sí deben demostrarlo sí o sí. Si el cambio, digamos, modifica, por ejemplo, componentes que podrían generar nuevos impactos en la estabilidad jurídica perdón, en la estabilidad de taludes, por ejemplo, de una infraestructura, en la capacidad de almacenamiento, probablemente en estructuras que podrían tener nuevos riesgos, eso pues ya no debería evaluarse con un ITS, sino con una modificación del estudio, ¿no? Una media, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hasta allí yo quería mostrarles un poquito de esta plataforma. En verdad, igual yo les pido, porque yo sé que ahora varios de ustedes están probablemente con esta dificultad de conexión o de repente el ritmo lento, el propio hecho de que estén colgados al Zoom. El Zoom también tiene una carga un poquito pesada, digamos. De todas formas, eso hace que de repente sus plataformas se pongan un poco más lentas. Entonces, hagan la búsqueda y esa es la tarea que les dejo y queda para la próxima vez, por favor. Ahora sí vamos a tener las intervenciones de ustedes, que hagan esta identificación y les voy a pasar ahí un Word para que nos hagan como una fichita chica, ¿no? Con los datos que les he ido indicando, ¿no? El proyecto que ubicaron, cuál es el titular, quién fue la autoridad competente, y, digamos, de qué instrumento estamos hablando, ¿no? Si fue un EIA detallado, como ahora, por ejemplo, una ficha técnica ambiental, no sé, lo que pudieran haber encontrado, ¿no? Entonces, eso sí sería bueno que ustedes, o sea, porque ¿qué es lo que yo quiero que ustedes logren? Es hacer uso de la plataforma, ver un poco cómo funciona y también que les sea práctico, ¿no? Que cuando ustedes requieran realmente un instrumento, pues tengan las herramientas para buscar, para hacerlo, ¿no? Para comunicarse. Entonces, de manera muy introductoria, voy a continuar con otra información que tenía también preparada acá en el PowerPoint a manera de introducción y que ya en las próximas sesiones vamos a seguir complementando a manera de detalle. ¿Sí? Básicamente introducirlos a que todos los estudios de impacto ambiental, sobre todo de las declaraciones de impacto ambiental en particular, deben ser elaborados por una consultora ambiental. Ya más de uno, sobre todo para de repente quienes no están tan involucrados con algunos de estos temas, deben haber escuchado el tema de la consultora ambiental, ¿no? Habíamos dicho que es un actor dentro del proceso de evaluación del estudio, y en este caso este Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento administrativo del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Y no es otra cosa que una base, digamos, informatizada, una base electrónica, que va a compilar digamos, a aquellas empresas, porque son empresas, que se dedican, vamos a decir, a elaborar estudios ambientales. De todo tipo, ¿no? En verdad hay una obligación de que siempre sea una consultora ambiental por varias razones, ¿no? Uno de los principios es el principio de multidisciplinariedad que deberían tener los instrumentos.
Difícilmente solamente un biólogo, o solamente un abogado, o solamente un ingeniero ambiental, o solamente un ingeniero civil va a poder elaborar un estudio. Muchas veces va a requerir de distintos especialistas o profesionales, sociólogos, antropólogos, quizá comunicadores, por ejemplo, para poder plantear parte de la estrategia de manejo ambiental, la forma del relacionamiento comunitario con las poblaciones. Entonces va a haber todo un esfuerzo de distintos profesionales que deben participar, digamos, en el proceso de elaboración de un instrumento. Entonces, entre otros objetivos, por eso se crea este Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se le da al SENACE digamos, la tarea de la administración del registro. Y ciertamente un paréntesis aquí, este registro antes estaba normado que lo implementara el Ministerio del Ambiente. Pero en la práctica, hasta el año 2014, que el SENACE empezó a constituirse como una entidad, en verdad no había logrado realizar ese proceso de implementación. Entonces, cuando el SENACE se crea, bueno, fue todo un reto, pero logramos poder, digamos, crear este registro a partir de recibir, vamos a decir, los procesos de transferencia de los sectores. Como sabían, como les he comentado, el primero en ser transferido fue el Ministerio de Energía y Minas, entonces ese fue los primeros registros que se, digamos, consolidan a través, o que se implementan en el SENACE, son aquellos transferidos del Ministerio de Energía y Minas, de las actividades de minería, electricidad e hidrocarburos, y en este caso, a partir de estos, digamos, datos, es que se empezaron también a trabajar algunos, digamos, búsqueda de información, ¿no? Que las consultoras estuvieran, por ejemplo, habilitadas, es decir, que sus profesionales estuvieron habilitados y colegiados. De hecho, hay una serie de indicadores que se han venido promoviendo respecto del desempeño de estas consultoras. Después de algún tiempo se aprobó una norma para la fiscalización de estas consultoras, y porque uno de los mayores cuestionamientos era que habían consultoras que hacían como el copy-pega, ¿no? Copia y pega, y que lamentablemente pues hacían esta especie de mal, digamos, mala elaboración de los instrumentos, y se indicaba esto como una causa de que los instrumentos a veces vinieran con información que podía ser pues errónea, ¿no? Por decir menos. Por ejemplo, nos reportaban muchas veces que, recuerdo incluso casos, haber revisado casos específicos en el que se citaban aves de Colombia en un ecosistema peruano, ¿no? Y aves endémicas, aves que no vamos a encontrar en Perú. Y entonces parecía que era un instrumento de otro lugar, ¿no? O en todo caso que se encontraba, pues, no sé, vicuña en Paracas, cosa que es bastante difícil. Zorro andino puede ser, porque incluso bajan a la costa. Pero, por ejemplo, cosas que, digamos, algunas especies que no son propias de determinados ecosistemas, ¿no? Y eso, por supuesto, pues, daba como la sensación de que los instrumentos no necesariamente tenían la calidad que se buscaba que tuvieran. Entonces, con ese, vamos a decir, ese afán de que estas consultoras también, vamos a decir, mejoraran el rol y su trabajo, es que se crea este registro, ¿no? Se crea ese registro, como les digo, en la ley del SENACE se pone a la administración a cargo del SENACE, y a partir de ahí se han ido haciendo también procesos de fiscalización posterior respecto de lo que las consultoras declaran de sus profesionales, ¿no? Porque también eso era otro cuestionamiento, ¿no? A veces se indica que de repente, porque tenían algunos requisitos, que tengan 5 años de experiencia en materia ambiental, que tengan, por ejemplo, también la colegiatura y una serie de, digamos, de requisitos, ¿no? Que inclusive se empezaron a aprobar normas vinculadas a cada subsector, ¿no? Y que había un equipo mínimo, ¿no? Un equipo mínimo que, por ejemplo, en el caso de minería, tuviera al menos algún profesional vinculado a la biología, otro a la ingeniería ambiental, por ahí que otro, un ingeniero, o sea, se ponían opciones, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero civil o un ingeniero minero, porque sabemos que no hay muchos ingenieros en minería, o carreras, o un geólogo, por ejemplo, ¿no? Carreras más o menos, digamos, compatibles, y que de alguna manera eso fuera el equipo mínimo que se demostrara, ¿sí? Y la consultora podía registrarse a partir de ese equipo mínimo. Claro que eso también, pues, no va a demostrar en estricto que la consultora hiciera un buen trabajo, porque tampoco se podía obligar a decir que, por ejemplo, todo este equipo estuviera contratado, porque sin duda, pues, la consultora se registra como base de una especie de requisito. Pero claro, no se registra y al día siguiente le llega un contrato.
Entonces eso también era algo que sabíamos que no podíamos exigir, podría haber sido constituido como una traba burocrática. Entonces nunca se puso ese tipo de condiciones, ¿no? Pero la idea es que cuando elaboren el estudio, por lo menos quienes en gran parte formaran parte digamos, de la elaboración de ese estudio, fueran precisamente los que están registrados, que ya pasaron ese filtro, vamos a decir, de tener como condiciones mínimas digamos, del equipo técnico, ¿no? Entonces esa era un poco la lógica con la cual se creó este registro. Posteriormente se ha ido fortaleciendo mucho el tema de fiscalización posterior respecto de lo que las consultoras declararon respecto de sus profesionales, ¿no? Y la idea es que cada profesional supiera, digamos, obviamente que lo están proponiendo en una consultora, que firmara inclusive unos formatos, en algún momento fue en versión, digamos, física, obviamente ahora ya también supongo que poco a poco han ido migrando a la versión electrónica, pero la idea, en verdad es que allí habían varias situaciones en particular. Una era que empezábamos a recibir algunas consultas o, vamos a decir, quejas de personas que decían que nunca se habían registrado y de pronto les habían, digamos, les habían comunicado que estaban registrados aquí, ¿no? Se habían enterado de que estaban aquí registrados en el registro. Y era que a veces de repente alguna empresa podría haber mencionado, digamos, los nombres y de repente hasta llenado el formulario sin que la persona supiera. Obviamente eso ya es prácticamente constituye un delito, ¿no? Entonces la idea es que la persona sepa que en verdad va a formar parte de una consultora, manifieste esa voluntad mediante el llenado de información, ¿no? Y obviamente por eso es que muchas veces se ha venido, digamos, haciendo también fiscalización posterior, que es es un mecanismo específico que busca verificar la información declarada, ¿no? Incluyendo la información de la experiencia que los profesionales deberían tener, así como también de cuáles son, vamos a decir, cuál es digamos, el nivel de capacitación en materia ambiental que pueden haber tenido, ¿no? Luego vamos a ver en las siguientes sesiones, vamos a mirar un poco de los indicadores de desempeño que se han venido promoviendo, en particular vinculado a implementación de sistemas de gestión ambiental, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado, como ven aquí hay una ventana dentro de este portal interactivo, también para poder acceder al tema de las consultoras, ¿no? Entonces, tienen, digamos, este panel con cifras e indicadores de desempeño de estas consultoras ambientales, con la idea de monitorear que digamos, estas empresas hagan un buen rol respecto de su gestión, digamos, de la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces aquí se pone información de, por ejemplo, qué instrumentos de gestión ambiental han ido elaborando determinadas consultoras, qué observaciones en ella detallados y media detallados comúnmente se observan en determinadas consultoras, los indicadores de desempeño que les mencionaba que tienen que ver, por ejemplo, con si han implementado un sistema de gestión ambiental de calidad, por ejemplo, o coambiental de ISO 14001, ese tipo. Y también información complementaria respecto de las observaciones que pudieran haber sido subsanadas de estudios aprobados o desaprobados por estas consultoras, ¿no? De manera que tuvieran más información, digamos, de detalle, con el cual, si bien el Estado no puede decirte, por ejemplo, contrata a la consultora A, D o Z, la idea es que sí estas, digamos, de alguna manera las empresas que van a contratar a las consultoras pueden tener algunos indicadores para saber que, por ejemplo, hay consultoras que puedan tener recurrentemente, por ejemplo, estudios desaprobados o muchas más observaciones que los demás, aunque lo de las observaciones en números siempre fue cuestionable, ¿no? Pues sabemos que pueden haber 3 observaciones críticas y haber versus 50 observaciones muy sencillas. Entonces, el número no es un indicador en estricto, pero sí, por ejemplo, que progresivamente recurrentemente puedan desaprobarse los instrumentos presentados por esa consultora a un determinado titular o a muchos titulares, ¿no? Entonces, allí, digamos, son datos que de alguna manera les pueden servir a los titulares para poder de manera referencial tener, digamos, información sobre el desempeño de una consultora ambiental, ¿no? Entonces, por ahí esos datos son, digamos, importantes. Y otra cosa que ya para finalizar quería compartirles también hoy era respecto de los videos, ¿no? Hay vamos a decir, una colección de videos que se llaman el ABC de la evaluación ambiental y varios de ellos son como conceptuales, más que
digamos, más que de procesos, ¿no? Y, por ejemplo, allí se habla de los impactos ambientales, el estudio de impacto ambiental detallados. Esos dos los hemos visto en las sesiones previas, ¿no? Ahí tienen los enlaces. También hay un video sobre la clasificación de proyectos de inversión, que es este mecanismo, digamos, mediante el cual cuando un estudio de impacto ambiental o un proyecto de inversión no se sabe qué categoría va a tener, si es un ella detallado, semi detallado o día, mediante este mecanismo se clasifica y aquí se explica de manera mucho más, digamos, resumida este concepto. También sobre la compensación ambiental, sobre el evaluador del SENACE, la línea base, el plan de manejo ambiental, el plan de relaciones comunitarias, el plan de participación ciudadana y los registros ambientales. Y finalmente un video muy, digamos, puntual respecto de qué es Integrambiente. Eso todavía lo vamos a ver en las siguientes sesiones, así que no les adelanto sobre esto, pero en todo caso esto es, por ejemplo, información que también a ustedes les puede ser útil, ya sea para, digamos, revisarlos a detalle en cada caso. Y sin duda, pues si es que alguno de repente lo tiene que compartir con algún espacio académico, pues también hay información que les puede ser de utilidad. Preguntas, comentarios. Ya tienen claro entonces, la tarea para la próxima sesión es que ahora con el mecanismo que hemos podido ver y ahora cuando ustedes tengan un tiempo mucho más tranquilo, digamos, en el que la conexión quizás esté un poco más rápida y también no tengan tantos aplicativos, digamos, usando en curso como ahora el Zoom, por ejemplo, hagan la búsqueda de los instrumentos que ustedes habían identificado y que habíamos quedado que lo hicieran para hoy, de manera que el día sábado sí vamos a tener este tiempo para que les voy a pedir, además de la ficha que les voy a colgar para que vayan a ir preparando algunos datos puntuales, la idea es que el día sábado hagamos uso de los instrumentos para mirar un poquito más del contenido del estudio, porque hasta este momento hemos mirado un poco más la institucionalidad del SENACE, vamos a decir, la parte conceptual del CEIA, pero me gustaría entrar un poquito más de fondo al tema de las estrategias de manejo ambiental, al plan de participación ciudadana, algunos conceptos un poquito más, digamos, más detallados, inclusive la línea base ambiental, ¿no? Que es un poco la mirada más de cuando uno elabora el estudio que cuando evalúa el estudio, ¿no? Probablemente allí, digamos, la información técnica es mucho más profunda, entonces sí me gustaría que se den este tiempo de todas formas para que para la próxima sesión todos ya tengan al menos un instrumento de su interés que hayan identificado, que hayan podido descargar por lo menos pues la resolución, el informe técnico y parte del contenido del estudio que podría ser la memoria detallada o digamos la descripción del proyecto, por ejemplo. Procuren, si es que pueden ubicar estudios relativamente más recientes que les permitan descargar de la plataforma EVA, como hemos visto hoy, que allí hay algunos archivos adicionales y cuentan un poco más, pero en todo caso, si les interesa algunos más antiguos, también tienen allí la información, ¿no? Entonces, no se olviden de, por favor, ahora sí, para la siguiente, no solamente identificar, digamos, mentalmente el nombre del proyecto, sino ya hayan descargado los archivos, ¿no? Cuando ya tengan un mejor enlace, estén ubicados en un lugar fijo. Entonces eso lo vamos a trabajar a manera de grupos en la próxima sesión, ¿sí? Entonces hoy día ya tenemos más claro cómo hacer la búsqueda. Igual cualquier duda, cualquier comentario, si nos lo hacen llegar o alguna dificultad, y ya por ahí vemos, ¿no? Prueben con más de uno, porque a lo mejor no todos los estudios sean de fácil acceso, algunos sean más chiquitos. Si pueden conseguir mejor, digamos, instrumentos más que ITS, por ejemplo, Mellas o IA detallados, también mucho mejor porque tienen más información del instrumento que si es de repente una DIA o si es un ITS, ¿no? Son instrumentos más pequeños. Igual ustedes tienen acceso ahí a la información en cualquier momento, así que allí va a estar disponible, ¿no? ¿Preguntas, comentarios, dudas, pedidos puntuales? ¿Todo bien? ¿Sí? Calladitos están hoy. Bien. Ya ¿César, se, algún comentario? ya se fueron, creo. No, creo que ya se fueron. O ya están, creo que están cenando. Todo bien, dice. Ah, todo bien, dice Jean Paul, ya está más tranquilo. Ah, aquí está, ya está, ahí está. Excelente. Gracias, Elisa, sí, ya se despertó. Bueno, ya tiene su tarea, ¿no? Ya no vamos a repetir. Perfecto, entonces para la próxima sesión ya saben, vienen con su archivo descargado, ahora sí, ya saben, hemos visto un poco
los que han tenido dificultad, hemos usado varios modelos ahí de los que han ido teniendo dificultad, así que ya espero que nadie se tenga ninguna demora. Pero tengo más de unos, es que con algunos de ellos les va un poco lento. Y si no, también pueden hacer uso del formato de solicitud al SENACE y de repente les responden pronto, que es lo más probable, porque como están obligados normativamente, así es que de todas maneras esas son las primeras solicitudes que se atienden en verdad. Genial. Bien, entonces nos vemos el sábado. Ya saben qué tarea tienen. Les voy a poner esta fichita de qué datos deberían tener y como les digo, descarguen los archivos para que puedan trabajar el día sábado y ese momento del sábado no estén buscando la descarga porque se les va a hacer más pesado. ¿Sí? Así que, César, si no hay comentarios, nos quedamos aquí y nos vemos el sábado para ir Sí, profundizando y navegando en los EIA y el mundo de los EIA. es bastante amplio también ese tema, ¿no? Sí, es súper amplio, en verdad. Y eso que no Sí. nos estamos metiendo al expediente, pero que es lo que vamos a hacer el sábado. Así que ya Ujú. viene, ya viene. Sí, Vengan, está preparados. bien. Claro. Sí, Genial. Gracias a entonces, todos, buenas noches. Nos vemos el sábado. igualmente, buenas noches. Nos conectamos el sábado en la mañana. Que Excelente. tengan buenas noches y buen fin de semana. Nos vemos el sábado. También, excelente. Hasta el sábado entonces. Cuídense mucho, Hasta que les vaya luego. bien. Hasta luego, chao, chao.